Tenemos el siguiente problema. Un grupo de 390 estudiantes presentaron exámenes de matemáticas, biología y lenguaje. Se observa que 170 aprobaron matemáticas, 190 aprobaron biología, 210 aprobaron lenguaje, 70 aprobaron matemáticas y biología, 95 aprobaron biología y lenguaje, 125 aprobaron matemáticas y lenguaje y 80 no aprobaron los tres exámenes. Tenemos las siguientes preguntas. ¿Cuántos estudiantes aprobaron los tres exámenes y cuántos estudiantes aprobaron solo matemáticas? Vamos a ver la solución. Tenemos que el grupo de estudiantes que presentaron los exámenes son 390, es decir que estos 390 es nuestro conjunto universal. El número de estudiantes que presentaron exámenes es igual a 390, nuestro conjunto universal. Tenemos que 170 aprobaron matemáticas. El número de estudiantes que aprobaron matemáticas es igual a 170. 190 aprobaron biología. El número de estudiantes que aprobaron biología es igual a 190. 210 aprobaron lenguaje. El número de estudiantes que aprobaron lenguaje es igual a 210. El problema también nos dice que hay 70 estudiantes que aprobaron matemáticas y biología. O sea, el número de estudiantes que aprobaron matemáticas y biología es igual a 70. Y 95 estudiantes aprobaron biología y lenguaje. Es decir, el número de estudiantes que aprobaron biología y lenguaje es igual a 95. Y 125 aprobaron matemáticas y lenguaje. El número de estudiantes que aprobaron matemáticas y lenguaje es igual a 125. Entonces tenemos una primera pregunta que es ¿cuántos estudiantes aprobaron los tres exámenes? Y una segunda pregunta que es ¿cuántos estudiantes aprobaron solo matemáticas? Para resolver la primera pregunta debemos encontrar la intersección de los estudiantes que aprobaron matemáticas, biología y lenguaje. Es decir, el número de estudiantes que aprobaron matemáticas, biología y lenguaje. Para encontrar esta intersección vamos a emplear la ecuación que hemos utilizado en problemas anteriores. Aquí la tenemos, pero dentro de esta ecuación tenemos dos datos desconocidos, que es la unión de los tres conjuntos y la intersección de los tres conjuntos. Esta es nuestra pregunta. Entonces, para poder utilizar esta ecuación debemos primero encontrar la unión de los tres conjuntos. Para encontrar esta unión apoyémonos en el diagrama de Venn. Entonces tenemos aquí en azul el conjunto de estudiantes que aprobaron matemáticas, en verde el conjunto de estudiantes que aprobaron biología y de negro los estudiantes que aprobaron lenguaje. Entonces tenemos que la unión de estos tres conjuntos es igual a nuestro conjunto universal menos el complemento de la unión de estos tres conjuntos. Y aquí la tenemos. Entonces la unión de los tres conjuntos es igual a nuestro conjunto universal, que son 390 estudiantes, menos el complemento de la unión de estos tres conjuntos, que es igual al número de estudiantes que no aprobaron los tres exámenes, que en este caso son 80. Y dentro del diagrama de Venn, estos 80 estudiantes lo podemos escribir en cualquier parte de esta zona del diagrama. Por ejemplo, lo podemos escribir en esta zona. Entonces tenemos que la unión de los tres conjuntos es igual a 310 estudiantes. Ya teniendo la unión de los tres conjuntos, entonces ya podemos reemplazar los diferentes valores aquí en esta ecuación para poder encontrar la intersección de los tres conjuntos. Entonces tenemos que 310 es igual al número de estudiantes que aprobaron matemáticas, que son 170, más los que aprobaron biología, que son 190, más los que aprobaron lenguaje, que son 210, menos los que aprobaron matemáticas y biología, que son 70, menos los que aprobaron matemáticas y lenguaje, que son 125, menos los que aprobaron biología y lenguaje, que son 95, más los que aprobaron los tres exámenes, el número de estudiantes que aprobaron matemáticas, biología y lenguaje. Entonces tenemos que 310 es igual
a sumar todos estos valores que nos da 280 más el número de estudiantes que aprobaron matemáticas, biología y lenguaje. Entonces, el número de estudiantes que aprobaron matemáticas, biología y lenguaje es igual a 310 y este 280 pasa a este lado a restar, entonces quedaría 310 menos 280 que es igual a 30 estudiantes. Y esta es la respuesta a nuestra primera pregunta, que es ¿cuántos estudiantes aprobaron los 3 exámenes? Ahora vamos a resolver nuestra segunda pregunta, que es ¿cuántos estudiantes aprobaron solo matemáticas? Y para poder encontrar el número de estudiantes que aprobaron solo matemáticas, debemos tomar todo nuestro conjunto de estudiantes que aprobaron matemáticas y restarle el número de estudiantes que aprobaron matemáticas y biología, es decir, esta intersección, y restar también el número de estudiantes que aprobaron matemáticas y lenguaje, es decir, esta intersección. Como al restar estas dos intersecciones hemos restado 2 veces la intersección de los 3 conjuntos, por lo tanto la sumamos una vez y nos queda de la siguiente manera. Entonces tenemos que esto es igual a el número de estudiantes que aprobaron matemáticas, que son 170, menos el número de estudiantes que aprobaron matemáticas y biología, que es 70, menos el número de estudiantes que aprobaron matemáticas y lenguaje, que son 125, más el número de estudiantes que aprobaron los 3 exámenes, que son 30 estudiantes. Entonces tenemos que el número de estudiantes que aprobaron solo matemáticas es igual a 170 menos 70 menos 125 más 30, que es igual a 5 estudiantes. Y esta es la respuesta a nuestra segunda pregunta. Ahora vamos a ubicar estos dos valores encontrados dentro del diagrama de Venn. Los estudiantes que aprobaron los 3 exámenes son 30, es decir, en la intersección de los 3 conjuntos, y lo ubicamos en esta región. Y tenemos los 5 estudiantes que aprobaron solo matemáticas, que lo ubicamos en esta región. Dentro del diagrama de Venn ya hemos representado estos dos valores, que son la respuesta a las 2 preguntas que nos están haciendo. Con esto hemos finalizado la solución a nuestro problema. Eso es todo por este video y nos veremos en uno próximo. Hasta pronto.